Primero, ¿tienes poder y tienes dinero? Pues mira, sí. Las dos cosas. Mira, sabes que quien tiene el poder tendrá dinero siempre. Pero sabes algo, el título de la columna viene más que por el dinero, el poder en sí o el dinero en sí, viene por esos maridajes que hay entre la gente que tiene el poder político y los que tienen el dinero al final de cuentas. Fíjate que es muy difícil separar los negocios de la política. Ahora sí. No, yo Antes, pienso que... no, mucho ahora tiempo- sí que en nuestra época de jóvenes, Sí. la política prevalecía por encima de los negocios. Se criticaba a los hombres de poder que hacían negocios. Pero ¿no? los hombres de negocios siempre mantuvieron el Ah, control sobre el poder sí. y las relaciones sobre el poder. Fíjate que yo pienso que siempre a través de la historia, y que por Sí. cierto últimamente he estado tratando de entender la historia de México, sobre todo por el Bicentenario. ¿Por qué? Porque en México desafortunadamente no aprendemos de nuestra historia. Pero hay algo que a mí me llama la atención, es que a través de los siglos, por lo menos los 2 últimos siglos, el poder y el dinero siempre han estado de la mano, pero totalmente. Y es más, yo pienso que desde mucho antes, desde la época virreinal, en donde también los virreyes manejaban unas estructuras de corrupción impresionantes, se hacían de tierras, se hacían de negocios, se hacían de, en fin, muchas cosas. Pero vamos a ir a la historia moderna, por lo menos la del siglo pasado, que estamos hablando del siglo XX. Y ahí encontramos esas relaciones del dinero y el poder muy entrelazados. En alguna ocasión, y yo soy muy crítico, y esto es muy importante que lo vean, y es a título muy personal, cuando yo veo personajes como el expresidente Miguel Alemán, él genera toda una infraestructura de muchos miles de millones de dólares. Y esa infraestructura la empieza a tener en una parte él y en otra se menciona a prestar nombres. Y a familiares. Y a familiares. Y sobre todo, por ejemplo, se quedan con algunas partes en aquel entonces del puerto de Acapulco y de Guerrero y negocios en la Ciudad de México. Entonces, por eso hasta la principal avenida de Acapulco se llama La costera Miguel Alemán, Alemán, ¿no? ellos son dueños de Acapulco. Son los dueños de la costera, Sí, son los dueños de la sí. costera. Entonces, te das cuenta cómo se van creando unos enormes negocios. Déjame ahí abundo en algo. Yo creo que es bien interesante lo que dices. Antes, en una familia, supongo que así como había un hijo que lo llevaban para ser cura, otro que lo mandaban para ser empresario y otro quizá que lo mandaban para ser político. Eso ha cambiado. Y Alemán es el primer político empresario quizá, que además llega a la presidencia. Pues mira, en esos momentos no era como político empresario, fíjate, yo lo veo de esa manera. Sí tenía una estructura empresarial, pero él era un político que se había pegado muchísimo a la estructura de poder militar. Y la herencia militar que traía en esos momentos, por ejemplo, Lázaro Cárdenas. Porque y después, el pasado inmediato era de militares. era de militares. ¿Por qué? militares, Porque ellos se habían repartido el gran pastel después de la Revolución Mexicana, el gran pastel que era este país. ¿Pastel de negocios o pastel de poder? De las dos cosas. Porque O te sea, digo, los van de la mano. negocios que genera el poder. No necesariamente, bueno, de alguna manera protegidos por el poder. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, muchas tierras después de la Revolución fueron disputadas por los grandes militares. Y la lucha entre ellos era, no necesariamente era el poder, sino era una gran cantidad de dinero que se estaban disputando. Los asesinatos que vienen, el asesinato de Cárdenas, después, por ejemplo, la presencia de un de la Huerta que pues está buscando que en este país pues de alguna manera se equilibren las fuerzas políticas, pero de pronto sus alianzas que tiene con algunos grupos políticos, sobre todo no nacionales, sino también extranjeros, establece esos lazos de poder político que al final de cuentas se veían reflejados en el poder económico. Yo nada más quiero preguntarles, ¿algunos de ustedes conoce a algún descendiente de algún expresidente que sea pobre? No, por supuesto que no. Pero no vayas con un expresidente, de un exgobernador. Gobernador, secretario de Hasta Estado. de los estados más fregados como es Oaxaca, ¿eh? Bueno, la Quiero mayoría. que me digas un hijo de pero- Eladio Ramírez o de Pedro Ramírez O Vázquez. un gobernante que haya salido de la gubernatura o de una alcaldía que no tenga recursos. Hay muy pocos, hay algunos casos, ¿eh? Sí, pero ¿sabes cómo son calificados? Ah, sí, bueno, como Como tontos. Como tontos. Sí, el que es honesto es tonto. A ver, tontos. que ahí